Hola gente, en este vídeo os contaré mi experiencia de uso de la cama magnética Pei, la cual no estoy muy seguro de ser de Creality o no. Para ello es mejor que veas mi anterior vídeo sobre este tema. Os pongo aquí arriba a la derecha la pestaña del vídeo. Como iba diciendo, elegir la superficie donde hacer tu impresión creo que es algo de cuestión personal y de uso. Es decir, es algo que te llevará tiempo descubrir en función a tus hábitos de impresión, tu impresora, el material usado y el tamaño o la forma de la figura que vayas a imprimir. Y es que desde el poco tiempo que llevo imprimiendo me ha sorprendido la cantidad de superficies o de inventos que la gente usa para imprimir, tales como usar una cinta de carrocero, adhesivos, lacas o cosas así. Esto generalmente creo que es usado sobre camas de vidrio o magnéticas. La cuestión es que todo esto suele pasar por una calibración mala, la cual hace que el filamento no se adhiera o lo haga en exceso. Digo esto ya que es difícil de jugar una cama o superficie si realmente tienes una calibración fuera de límites. Para poder decir ventajas e inconvenientes de la cama Pei, lo haré comparándola con la cama de cristal, ya que creo que la cama de vidrio es la más común y a su vez la más distinta en cuanto a especificaciones. Además de todo esto, es la cama con la cual tengo más experiencia, ya que es la cama que venía originalmente en mi impresora. Antes de entrar en profundidad en cuanto a ventajas e inconvenientes, si lo que deseáis es una respuesta rápida de cuál creo que es mejor y siempre desde mi punto de vista, diría que para uso doméstico la cama de cristal y para uso semi o profesional la cama flexible o Pei, aunque como he dicho al principio esto dependerá mucho de otros factores. Ahora entramos aquí a desglosar por qué. La cama de vidrio tiene la gran desventaja de no ser flexible, lo cual a veces para despegar una pieza no es tan sencillo como podría hacerlo con la cama magnética. Aunque hay muchísimos trucos para despegar esto. Yo personalmente usaba alcohol isopropílico en spray, ya que al echarlo sobre la cama esto provocaba un cambio brusco de temperatura y la pieza saltaba. Otra opción sería meterlo bajo el grifo o incluso he visto gente que lo mete en el congelador. Y claro, todo esto está muy bien si imprimes esporádicamente, pero si te dedicas profesionalmente a imprimir, aquí la cosa cambia mucho. Con lo cual, como he dicho antes, en ese caso sí que recomendaría la cama magnética o la cama magnética Pei. Entonces hablemos un poco sobre la cama Pei, ya que ciertamente también tiene otras ventajas. Aunque como mencioné anteriormente, la ventaja principal y fundamental es lo sencillo que es retirar una pieza. Pero yo realmente no la compré por ese motivo. Yo la compré para poder aprovechar toda la superficie de la cama. Y este es otro punto importante, ya que cuando tenemos una cama de vidrio, esta es sujetada a la impresora mediante unas grapas, ganchos o como queráis llamarlo. Esto hace que perdáis al menos unos 5 milímetros por cada lado. Ya sé que no es mucho, pero me he visto en la situación de no poder imprimir ese objeto debido a este problema, ya que hay objetos los cuales no puedes redimensionar o ponerle una estructura. Esto quizás sea lo menos común, pero obviamente es una ventaja. Además, al no tener enganches, en teoría entiendo que la calibración de la cama se verá menos afectada que en la de cristal. Y digo en teoría ya que la cama tiene muchísima fuerza, es decir, la banda magnética es bastante potente, con lo cual la manera más sencilla de ir colocando o retirando la cama es doblando esta. Otra ventaja de la cama Pei es su superficie suave, aunque esto dependerá también de por qué lado de la cama imprimas en la cama de cristal, ya que si usamos la zona de cristal liso, entonces sí tendremos resultados similares. Aunque eso sí, menos adhesión, y en cambio por el otro lado del vidrio tendremos mejor adherencia, pero un resultado no tan liso. También se dice que la cama magnética Pei ofrece mejor adherencia sin necesidad de tanto calibrado. Y aquí es cuando probablemente esté más en desacuerdo, ya que realmente calibrar deberíamos hacerlo sobre cualquier superficie. De hecho, como algunos ya sabréis, estropeé una de las camas magnéticas Pei. Esto fue debido a que corté la corriente de la impresora y pensé que esta volvería a imprimir por donde la impresión se había quedado. Pero resulta que decidió volverse loca y empezó a imprimir por debajo del offset de impresión arañando la cama. Y este es uno de los motivos principales por los que considero que si eres novato no merece la pena la inversión, ya que si cometes un error te quedas sin cama. En cambio, si esto me hubiese pasado con la cama de cristal, como mucho hubiese deteriorado la boquilla, cosa que vale céntimos. Aunque esto de la boquilla podría dar incluso para otro vídeo.
Una cosa que sí que he estado haciendo a partir de este problema es que cada vez que estoy haciendo pruebas o desmontando la impresora por alguna razón, pongo la cama mirando hacia abajo, es decir, el PEI hacia abajo. De esta manera es mucho menos probable deteriorar la cama. De hecho, llevo imprimiendo así un tiempo y va perfecto. Así que esto del PEI puede que sea un material muy prometedor, pero yo tampoco lo veo tan ventajoso. Es algo así como el teflón de las sartenes, pero sin tener que freír un huevo aquí. Así que en resumen, pues como he dicho al principio, está muy bien, tiene su mercado y yo creo que lo volvería a comprar por este tipo de detalles. Aunque quizás puede ser lo mismo que una cama magnética convencional, que es más barata. Bueno, es que supongo que lo que destaca del PEI, si la comparamos con la cama magnética convencional, sería la facilidad de limpieza y sobre todo al no dejar ningún residuo sobre la cama cuando imprime. Y por último comentar que está la opción de comprar solo la lámina PEI. Esto es como un plástico fino que podréis pegar sobre cualquier otra cama, es decir, que podéis comprar esta lámina, que la he visto por unos 9 euros, y colocarla a vuestra cama de cristal, o incluso si tenéis una cama magnética, podréis pegar esta por la otra cara y luego sería simplemente recortar los bordes con una cuchilla. Así que nada, esta ha sido mi opinión. Como veis, la cama magnética PEI tiene muchas ventajas, pero también es más delicada que la cama de cristal, que es simplemente un cristal. Así que bueno, ya podéis jugar por vosotros mismos. Y sin no mucho más que decir, con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo.